Las convulsiones clónicas son un tipo de crisis epiléptica que se caracteriza por movimientos rítmicos y repetitivos del cuerpo. A menudo se producen como resultado de una actividad eléctrica anormal en el cerebro y pueden tener una variedad de causas subyacentes, desde lesiones cerebrales hasta trastornos metabólicos. El término clónico se refiere a una serie de movimientos rítmicos y repetitivos del cuerpo. En el contexto de las convulsiones, las contracciones musculares rítmicas y repetitivas se denominan movimientos clónicos. Durante una crisis convulsiva de este tipo, una persona puede experimentar movimientos violentos y repetitivos de los músculos, como sacudidas de los brazos, de las piernas o la cabeza. Estos movimientos pueden ser muy notorios y hacer que la persona se balancee hacia adelante y hacia atrás o hacia los lados. El término clónico también puede referirse a otros movimientos del cuerpo, como en el caso de la mioclonía, una condición en la que una persona experimenta contracciones musculares involuntarias y rítmicas en diferentes partes del cuerpo. En resumen, el término clónico se utiliza para describir movimientos rítmicos y repetitivos del cuerpo. Y es un término comúnmente utilizado en el contexto de las convulsiones y otras afecciones neurológicas que implican este tipo de movimientos. Las convulsiones clónicas pueden ocurrir de forma aislada o como parte de un trastorno convulsivo más generalizado. Durante una crisis de estas, el cuerpo experimenta movimientos rítmicos y repetitivos que pueden afectar a una o varias partes del cuerpo. Y estos movimientos pueden ser violentos y hacer que la persona se balancee hacia adelante y hacia atrás o hacia los lados. Estos movimientos pueden incluir sacudidas rítmicas de los brazos, de las piernas o la cabeza, así como contracciones musculares repetitivas. A menudo los pacientes también experimentan cambios en la conciencia, que pueden ir desde una confusión leve hasta la pérdida total de la conciencia. Además de los movimientos clónicos, los síntomas de estas crisis de epilepsia pueden incluir: número 1. La persona puede perder la conciencia total o parcialmente. Número 2. Además de los movimientos rítmicos, la persona puede experimentar contracciones musculares repetitivas. Número 3. La persona puede tener dificultades para respirar y puede sentirse sin aliento. Número 4. La persona puede perder el control de la vejiga o el intestino durante la crisis de epilepsia. Número 5. Después de una crisis clónica, la persona puede experimentar dolor de cabeza, fatiga y confusión. Y es importante tener en cuenta que los síntomas de las convulsiones clónicas pueden ser diferentes en cada persona y pueden variar en intensidad y en duración. Si una persona experimenta alguno de estos síntomas, es importante buscar atención médica inmediata. En algunos casos, las crisis convulsivas epilépticas de este tipo pueden ser un síntoma de un trastorno convulsivo más generalizado, como la epilepsia. Los pacientes que experimentan convulsiones clónicas como parte de un trastorno convulsivo pueden tener otros síntomas, como convulsiones tónicas, en las que los músculos se contraen y el cuerpo se pone rígido. Las convulsiones clónicas pueden tener una variedad de causas subyacentes, desde lesiones cerebrales hasta trastornos metabólicos. Y a menudo se producen como resultado de una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Y algunas de las causas más comunes incluyen: número 1. Las lesiones cerebrales, como los que se producen como resultado de un traumatismo craneal o un derrame cerebral, pueden alterar la actividad eléctrica del cerebro y provocar crisis epilépticas. Número 2. Los trastornos metabólicos como la hipoglucemia o los desequilibrios electrolíticos pueden provocar crisis epilépticas al alterar el equilibrio químico del cerebro. Número 3. Los trastornos convulsivos pueden ser un síntoma de un trastorno convulsivo más generalizado como la epilepsia. 4. Las infecciones del cerebro como la meningitis o la encefalitis pueden alterar la actividad eléctrica del cerebro y provocar una crisis de epilepsia. Número 5. Los tumores cerebrales pueden ejercer presión sobre el cerebro y provocar convulsiones clónicas. El diagnóstico de las convulsiones clónicas implica un examen clínico completo y pruebas diagnósticas para determinar la causa subyacente de las crisis de epilepsia. El proceso de diagnóstico puede incluir: 1.
el médico revisará la historia clínica del paciente, incluyendo la frecuencia y la duración de la crisis, así como cualquier factor desencadenante o antecedentes familiares de ataques convulsivos. 2. El médico llevará a cabo un examen neurológico para evaluar la función cerebral y el sistema nervioso. Y esto puede incluir la evaluación de la coordinación, la fuerza muscular y los reflejos. 3. El médico puede ordenar pruebas de diagnóstico como un electroencefalograma, una resonancia magnética o una tomografía computarizada del cerebro para detectar cualquier anomalía en la actividad eléctrica o estructura del cerebro que puede estar causando las crisis clónicas. 4. El médico puede ordenar análisis de sangre para detectar cualquier trastorno metabólico o infección que pueda estar causando la crisis clónica. 5. Videoelectroencefalografía. Este tipo de prueba combina un electroencefalograma con un video para registrar la actividad cerebral y los movimientos del cuerpo durante una convulsión clónica. Y esto puede ayudar al médico a determinar la causa subyacente de las convulsiones. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico preciso de las crisis de epilepsia de este tipo es esencial para determinar el mejor tratamiento para el paciente. Si una persona experimenta ataques convulsivos, es importante buscar atención médica inmediata para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados. El tratamiento de las convulsiones clónicas dependerá siempre de la causa subyacente, y de la frecuencia y gravedad de las mismas. El objetivo del tratamiento es prevenir las futuras y reducir la frecuencia y la gravedad de las crisis existentes. Los tratamientos pueden incluir, número 1, los medicamentos antiepilépticos se utilizan comúnmente para tratar la crisis y reducir su frecuencia y gravedad. El médico prescribirá el medicamento adecuado y la dosis según las necesidades del paciente. Número 2. La dieta cetogénica es una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos que se ha demostrado que reduce la frecuencia y la gravedad de la crisis en algunos pacientes. Número 3. En casos graves y resistentes al tratamiento, el médico puede recomendar la cirugía para extirpar la parte del cerebro que está causando la crisis. 4. Los dispositivos de estimulación como el estimulador del nervio vago se pueden utilizar para tratar las convulsiones en algunos pacientes. Y además de estos tratamientos, es importante que las personas que experimentan convulsiones clónicas reciban atención médica adecuada para tratar cualquier afección subyacente que pueda estar causando las convulsiones, como una infección o trastorno metabólico. Es importante destacar que cada persona es diferente y puede responder de manera diferente a los tratamientos. Es esencial trabajar con un médico para determinar el mejor tratamiento para el paciente individual. Si ha sido diagnosticado con convulsiones clónicas, es importante que trabaje con un médico para desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Y aquí hay algunas cosas que puede hacer. Número 1. Toma medicamentos según lo prescrito. Si su médico le recetó medicamentos antiepilépticos, asegúrese de tomarlos según las instrucciones. No interrumpa su medicación sin consultar primero con su médico. Número 2. Hable con su médico acerca de los efectos secundarios. Algunos medicamentos antiepilépticos pueden tener efectos secundarios como somnolencia o mareos. Número 3. Evite desencadenantes conocidos. Si sabe que ciertos desencadenantes pueden desencadenar una convulsión, evítelos en la medida de lo posible. Los desencadenantes pueden incluir falta de sueño, estrés, luces intermitentes o sonidos fuertes. Número 4. Mantener un diario de convulsiones puede ayudar a identificar patrones y desencadenantes, lo que puede ser útil para el médico en la planificación del tratamiento. Número 5. Mantener un estilo de vida saludable puede ser beneficioso para controlar las convulsiones. Asegúrese de dormir lo suficiente, hacer ejercicio regularmente y llevar una dieta saludable. Número 6. El diagnóstico de convulsiones clónicas puede ser estresante. Busque apoyo emocional de amigos, de familiares o un grupo de apoyo. Es importante recordar que cada persona es diferente y puede responder de manera diferente a los tratamientos. Es esencial trabajar con un médico para determinar el mejor plan de tratamiento para el paciente individual.